Quiero saludar a todos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Hoy nosotros trataremos de un mensaje muy oportuno para nuestros días, porque nosotros estamos viendo algunas movimentaciones en el mar del sur de China, por ejemplo, y también en el Alaska, todos en una especie de provocación a Estados Unidos y también Estados Unidos provocando a sus enemigos. Nosotros tenemos hablado ya de algunos tiempos atrás sobre Daniel 11, que apuntaba a una futura guerra para un futuro cercano. Y nosotros hoy vamos a tratar de la segunda parte de este tema. Nosotros ya hablamos aquí de la primera parte, ustedes pueden encontrar en nuestra página, en esta página, y también en nuestro canal, la advertencia final, donde se trata de la primera parte de Daniel 11. Precisamente vamos a hablar de lo que está sucediendo en el mar, de la corrida, de la carrera armamentística que está sucediendo otra vez, y ahora aún más acentuada en los mares. Quiero leer con ustedes dos noticias que para mí es un poco importante, pero antes quiero decirles que hace unos días, quizá usted ya ha visto, si no has visto todavía, es muy fácil de encontrar en los medios de comunicación, que China, Estados Unidos realizaba maniobras aéreas cerca de una área que China reclama como suya. China, por su vez, hizo una prueba de un misil muy cercano a las maniobras de Estados Unidos, de una manera a intimidar, o sea que a ponerle miedo a Estados Unidos. Ella también tenía potencia y fuerza suficiente para pelear por esta área. Bueno, y así sigue esta cuestión del mar del sur de China, esta provocación de varios lados, y se intensificó aún más después del problema del COVID-19. Después del problema de salud, el problema que causó la pandemia, el problema económico, obviamente, que le castigó mucho a la economía norteamericana y también del mundo. Se intensificó las tensiones en este lugar. También ya hablamos aquí, ¿verdad? Quiero solo recordar a los hermanos que estamos en el tercer sello de Apocalipsis y el cuarto sello está por romperse, por abrirse, y en el cuarto sello aparece un escenario de guerra, un escenario donde nuestra realidad que hoy conocemos, cuando conocemos el terror de la guerra, pues quizás ya en poco tiempo lo conoceremos. Quiero leer una noticia de un sitio de noticias, se llama Noticias de Israel, pero la fuente es el servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia vía AP. AP es la institución responsable por las noticias que se emiten del gobierno ruso. Dice así: Moscú, la Marina rusa llevó a cabo importantes juegos de guerra cerca de Alaska con la y aviones, y dijo el ejército el viernes, el mayor simulacro de este tipo en la zona desde la época soviética. Desde la Guerra Fría es la mayor prueba de implementos militares desde la última guerra que tuvo Rusia. El jefe de la Armada rusa, almirante Nikolai, dijo que más de 50 buques de guerra, alrededor de 40 aviones, participaron en el mar de Bering, que incluyó múltiples lanzamientos de misiles de práctica. Estamos llevando a cabo ejercicios masivos allí por primera vez en la historia, dijo el almirante en una declaración publicada por el Ministerio de Defensa ruso. No quedó claro inmediatamente cuándo comenzaron los ejercicios o si había terminado. Enfatizó que los juegos de guerra son de Rusia para impulsar la potencia en la región del Ártico y proteger sus recursos.
Estamos aumentando nuestras fuerzas para asegurar el desarrollo económico de la región. Nos estamos acostumbrando a los espacios árticos. El ejército ruso ha reconstruido y ampliado numerosas instalaciones en toda la región polar en los últimos años, en las pistas de aterrizaje, el desplegado y recursos adicionales de defensa aérea. Rusia ha dado prioridad a impulsar su presencia militar en la región del Ártico, que cree que contiene hasta la cuarta parte del petróleo y gas descubierto en la Tierra. El presidente ruso ha citado estimaciones que sitúan el valor de las riquezas minerales del Ártico en 30 billones de dólares. Bueno, como siempre, la excusa para implementar más y más barcos y implementos de guerra, poner en servicio, es la economía, es la paz, pero algo no cierra, ¿verdad?, nuestra conversación, porque si quieren paz, ¿por qué hacen armas, verdad? Si quieren economía, ¿por qué no trabajan? Pero durante ese ejercicio, a alguien, su vecino, no le gustó. A su vecino no le gustó de todo este armamento ahí cerca de su portón, o sea que en su reja, no le gustó. Durante el ejercicio de Estados Unidos vio un submarino ruso saliendo a la superficie cerca de Alaska jueves. El portavoz del Comando Norte de Estados Unidos, Bill Lyons, señaló que el ejercicio militar ruso en aguas internacionales muy lejos del territorio de Estados Unidos. Lewis dijo que el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte y el Comando Norte estaban monitoreando de cerca el submarino. Entonces, nosotros vemos que las tensiones se migraron hacia el mar. Obviamente, los dos enemigos más prominentes hoy de Estados Unidos son Rusia y China. Y Rusia no se cansa de hacer sus provocaciones, bien como Estados Unidos también no se cansa de espiar a su enemigo y estar siempre de cerca. Y van creciendo las tensiones. Pero aún peor que esto está la situación de China. El Pentágono esta semana tuvo que reconocer que en algún aspecto China le está ganando. Vamos a leer una noticia del diario El País que dice así: China supera en más de 50 barcos de Fuerza Naval de Estados Unidos, dice el Departamento de Defensa. ¿Quién dijo? El Departamento de Defensa de Estados Unidos asumió que China le pasa en barcos. Dice así: China se encuentra a la cabeza de Estados Unidos en lo que se refiere a Fuerza Naval, ya que tiene la mayor cantidad de naves del mundo, estableció este martes el Departamento de Defensa de la nación norteamericana en su aporte anual Congreso sobre la capacidad militares de Pekín. La República Popular de China tiene mayor fuerza naval en el mundo, con aproximadamente 350 barcos y submarinos, incluyendo 130 buques de combate y de grandes dimensiones, dice el informe. Bueno, hasta aquí ya es suficiente. El gobierno americano reconoció que el número de barcos, la China ya le gana. Y desde hace unos años, China está trabajando para poner al año cerca de 9 a 15 nuevos buques de guerra en el mar. De esta manera, quiere alcanzar muy pronto a la capacidad marítima de Estados Unidos. ¿Por qué quiere alcanzar todavía si ya tiene más barcos? Lo que sucede es que en términos de tecnología, China aún no supera y está por lo mínimo 20 años detrás de Estados Unidos, no puede superarle en tecnología y también en kilogramos transportados. Aunque tenga más barcos, pero transporta menos kilogramos, o sea que menos insumos de guerra. Entonces, en una guerra de larga escala no puede sostenerse por mucho tiempo. Ya Estados Unidos también cuenta con una tecnología mayor y cuenta con 11 portaaviones, que es el arma más táctico hoy día cuando se habla de guerra naval. Pues puede alcanzar
lejísimos lugares, porque sus buques son de propulsión nuclear, de manera que pueden viajar mucho tiempo sin reabastecer. Ya los buques chinos son de propulsión diésel, entonces ahí ya vemos la diferencia. Pero lo que nos salta a los ojos es la búsqueda china y Rusia desenfreada de alcanzar la fuerza naval estadounidense para poder derribarlo. Bueno, estamos viendo lo que está sucediendo. La Biblia, ¿qué nos dice? Hoy nosotros vamos a estudiar, tratar de entender por qué este trabajo de China. Y China, ojo, tiene planeado que hasta 2050 quiere ser la potencia hegemónica en los mares. Si sigue en este ritmo, quizás alcance, pero nosotros sabemos en qué va a culminar todo esto, visto que China no va a pelear con Estados Unidos sola. ¿Okay? Y también la pérdida de la hegemonía norteamericana se dará en los mares, como dice la Biblia. Bueno, abramos nuestras Biblias entonces en Daniel capítulo 10 y vamos a recordarnos un poquito de la primera parte, más o menos del inicio de Daniel 11. Yo no voy a tratar de los detalles para no tardar tanto. ¿Ok? Es leer la profecía. La profecía, aunque se haya cumplido parcialmente en el pasado, tiene su cumplimiento futuro, porque el ángel dice a Daniel: cierra estas palabras porque son para el tiempo del fin, o para los días finales. Entonces, aunque hable de países antiguos, pues tiene sus representantes en la actualidad, como ya hablamos. Lo que vamos a hacer es transportar a los personajes a los días actuales para poder entender el escenario. Dice así, Daniel 10, versículo 1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Beltesazar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Entonces, Daniel tuvo la visión del grande conflicto. ¿Por qué nosotros estamos en grande conflicto o conflicto prolongado, como algunas traducciones traen? Porque es una guerra que va a iniciar dentro de algunos años y solo va a terminar, bueno, con la ascensión del anticristo y en la Cristo posteriormente. ¿Ok? Entonces por eso se dice gran conflicto. En el primer año del rey de Ciro fue cuando el pueblo de Israel recibió la libertad religiosa por el decreto del rey, que después fue ratificado también por el rey Artajerjes. Ok, vamos a tratar de recordar aquí quiénes son los que representan esta cuestión. Abramos en Daniel 11, versículo 2, dice así, Daniel 11. El libro de Daniel del capítulo 10, o sea que del capítulo 8 hasta el 12 es una misma narrativa. De manera que nosotros podemos trazar líneas de tiempo basados en esta profecía, en este cuento, por así decirlo. Daniel 11, versículo 2 dice así: ahora yo te mostraré la verdad, y aquí aún habrá 3 reyes en la Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Daniel 11, versículo 2. Ok, ¿a quién representa aquí el reino de Persia? Nosotros ya hablamos sobre esto. Persia funcionaba como una república, en los moldes de una república, de manera que daba libertad religiosa a sus ciudadanos. También, cuando el rey firmaba un decreto, el propio rey tenía que estar sumiso a este decreto y no se podía revogar, tal como hoy sucede. Entonces, Persia representaba la democracia, que hoy está representada por la libertad norteamericana, libertad religiosa y también la democracia, que hoy ahí sucede. Entonces, y también el republicanismo, ¿verdad? Así mejor dicho, el republicanismo.
Entonces, el país republicano hoy y que defiende la libertad religiosa es Norteamérica. Entonces, Persia, vamos a poner aquí. Persia es igual a Estados Unidos. ¿Ok? Eso nosotros ya vimos en el video pasado. Entonces no vamos a abrir la Biblia hoy para comprender esto. Esto ya tenemos como materia dada. ¿Quién representa el reino de Grecia? Grecia, por otro lado, representaba un gobierno monárquico, aunque hablaba de democracia, pero era un gobierno monárquico, donde el supremo era el rey de Grecia. También Grecia tenía muchos dioses. Era un país extremadamente religioso, ¿verdad? Adoraban a varios dioses. También tenía la costumbre del helenismo, o sea que de catequizar los pueblos, de enseñar su cultura a las naciones. Por este motivo, hoy aún tenemos, ¿verdad?, los Juegos Olímpicos que vinieron de ahí, la fórmula de didáctica, ¿verdad?, de educación en las escuelas son en su mayoría. También en portugués, por ejemplo, el abecedario se dice alfabeto, que alfa es la primera letra del calendario del alfabeto griego, ¿verdad? O sea que de la segunda letra, o sea que sería en nuestro ABC. Entonces, la cultura griega ha sido diseminada en el mundo, incluso hoy vemos estos trazos, ¿verdad?, de esta cultura. ¿Cuál es la nación que hoy tiene estas características, o representa estas características? Un gobierno monárquico con varios dioses y se orgulla de su religión, o sea que y la religión está vinculada al Estado y también procura catequizar a los pueblos. Bueno, es el reino del Vaticano. Entonces Grecia representa Vaticano. ¿Pero qué tiene que ver el Vaticano con toda esta historia? Nosotros ya hemos visto en videos pasados que, por ejemplo, una de las evidencias de que el Vaticano, el Club de Roma, está por detrás de todas estas intrigas mundiales, es por su hoy declarada orientación de izquierda, socialista, comunista, aliados con China, Rusia y etc. Pero ustedes me van a decir, pero China no le gusta a los cristianos. Esto está muy hacia allá de ser cristiano o no, para ellos, ¿verdad? Por ejemplo, nuestro problema de coronavirus surgió en China. Ok. Pero primero fue mencionado en 2017 estando vinculado al gobierno romano. El grande guerrero romano, el grande coronavirus, el auriga mascarado, en 2017, que viene para traer sus leyes dominicales. Bueno, si uno que tiene ojos para ver ya puede investigar cuántas leyes dominicales surgieron desde la venida del coronavirus. Pero vino de China. Pero ¿quién está por detrás? Vaticano. La Iglesia Católica está por detrás de todas estas intrigas. Incluso en Brasil se ve claramente el apoyo de la Iglesia Católica al movimiento socialista de sin tierras, ¿verdad?, de campesinos, también del el ex gobernante brasileño de izquierda, Luis Inácio Lula da Silva, es totalmente casado con el Partido Colorado y etc. Entonces, la guerra final será entre derecha, republicanismo y socialismo. ¿Cuándo todo esto empezó? Ok, ya encontramos dos personajes en nuestra historia actual. Estados Unidos representa Persia y Grecia representa Vaticano y sus aliados. China, Rusia y todos los de orientación argentina, de orientación socialista.
Ok. ¿Qué va a pasar entonces? Dice Daniel 11, versículo 2, y ahora te mostraré la verdad y aquí habrá 3 reyes en Persia. ¿Desde cuándo los 3 reyes? Nosotros vimos que él recibió la visión en el primer año del rey de Ciro, ¿verdad? Del rey Ciro. En el primer año del rey Ciro se hizo el decreto para la liberación del pueblo de Israel. Israel, en aquel entonces, era conocido el pueblo como el pueblo que era monoteísta, creía en un solo Dios, y era el pueblo del sábado. Ok. Entonces, en nuestra actualidad, más un pasado no tan lejos, ¿verdad? ¿Quién representó este pueblo monoteísta y sabatista? Eso todos nosotros sabemos. Este pueblo fue representado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día en su fundación, ¿verdad? Entonces yo voy a poner aquí Iglesia Adventista del Séptimo Día, así. Que, por otro lado, le superó a Israel en números de miembros. O sea que, si vamos a contar por el número de personas, la Iglesia Adventista le alcanzó ser mayor que Israel en ese tiempo. Entonces, en una actualidad más cercana, ¿quién representaba el pueblo ahí que estaba en causa, ¿verdad?, en el cautiverio babilónico? Que era Israel estaba en cautiverio babilónico. Cuando Persia le ganó a Babilonia, Ciro le dio la libertad, ¿verdad?, para que se vayan y adoren a su Dios. Ok. Entonces, la Iglesia Adventista, cuando nació, era el pueblo del sábado, etcétera, como hablamos aquí, que representaba Israel, el Israel del nuevo pacto. Pero en 1931 adentró en una prisión, o sea que en una prisión religiosa, por así decir, porque aceptó un dogma que no estaba correctamente vinculado a la Biblia, que era el dogma de la Trinidad. En 1931 aceptó la Trinidad y pasó a estar bajo este yugo, o sea que los miembros pasó a estar bajo este yugo de la Trinidad, o sea que no tenían libertad de expresar, o sea que ellos no creían en esta doctrina. Pero exactamente 70 años más tarde, en 2001, lo voy a poner aquí, en 2001 hubo la liberación del pueblo de la Adventista. ¿Por qué? Muchos pastores en varios lugares del mundo tuvieron sueños, tuvieron visiones de que esta doctrina era una doctrina pagana y que no estaba de acuerdo con la Biblia. De esta manera hubo un levante muy grande, de manera que muchos de estas personas que tuvieron la visión dada por Dios pudieron salir de la Babilonia, que se había convertido la Iglesia Adventista, para adorar al único Dios. Entonces, tal cual el cautiverio babilónico cautiverio de Israel en Babilonia duró 70 años, el de la Iglesia también duró 70 años, de 1931 a 2001. Entonces, aquí la liberación. Aquí la liberación del pueblo, en 2001. En el tercer año del rey de... Vamos a abrir nuestras Biblias en Daniel 11, versículo 1. Déjame encontrar aquí. Daniel 11, 1. Dice así. En el primer año del rey Darío, yo estuve para animarlo y fortalecerlo. O sea que hablaba Daniel
al rey Darío, que ya él tuvo la visión en el primer año del rey Ciro. El tercer año del rey Ciro, perdón, el tercer año del rey Ciro. Y contó esto poco tiempo más tarde, cuando ya estaba rey Darío en el poder. Entonces, Ciro dio la libertad, o sea que vino la liberación en 2001. Hasta aquí, ¿ustedes entendieron quiénes son los eso ya estudiamos, gente. Entonces, Persia representa a Estados Unidos, Grecia representa al Vaticano y sus aliados, Israel representado estaba por la Iglesia Adventista por el del séptimo día, que entró en cautiverio en 1931, 70 años más tarde, hubo la liberación de quien quería adorar al verdadero Dios, podía dejar la institución babilónica y adorar al verdadero Dios. Ok. Entonces, Daniel tuvo en el tercer año del rey de Ciro. Entonces Ciro, vamos en nuestra época actual, vamos a poner aquí. Vamos a borrar esto. Ciro hizo el decreto en 2001. Entonces, aquí está, 2001. Un poco así. Hizo el decreto en 2001. 3 años más tarde, o sea que contando con el 2001, 2003, tuvo Daniel la visión. ¿Ya? Tuvo la visión. Ok. ¿Y qué dice? Bueno, dice lo siguiente. Que habrá, aquí, aún habrá 3 reyes en la Persia. El cuarto hará grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. Ok. Entonces, tuvo la visión en 2003. ¿Quién estaba en el poder en 2003? O sea que de 2001 a 2009 fue Bush, ¿verdad? Y nosotros ya hablamos de eso. Después vino Obama y después Donald Trump. Entonces, a partir de Bush, 3 estarían en el poder. Y el cuarto sería el que haría la guerra. Entonces, en la práctica, después de Trump habrá más uno, ¿verdad? Y el próximo, el segundo después de Trump, hará guerra contra estos países. Bueno, hasta aquí pudieron entender, más o menos, ¿verdad? El que no logró entender, te digo que veas el video que hablamos solamente sobre esto. Ok, vamos a seguir entonces. Vamos a tratar de únicamente los términos políticos, porque como la Biblia nos enseña que la profecía es una señal para los creyentes, entonces la Biblia también muestra qué pasa con los creyentes en este entonces. O sea que se harán leyes en contra de los creyentes. Y se me haría muy complicado ponerle a ustedes hoy, porque quedaría mucha información. Entonces vamos a tratar del término de político nomás, para que nosotros no quedemos tanto tiempo aquí. Ok. Y no canse a los hermanos también. Daniel 11, versículo 6. Dice así: al cabo de años habrá alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. El rey del sur aquí también está representado por Estados Unidos. ¿Ok? Yo voy a aclarar aquí porque se trata de la misma cosa. Sur, ¿verdad? Sur es Estados Unidos. Norte, para que comprendamos más fácil, es Vaticano y sus aliados, ¿verdad? Obviamente alguien dirá, pero este tipo está loco. Bueno, ustedes no tienen que creer en mí. Busque estudiar la Biblia, busque también la historia, busque saber sobre el Club de Roma, sobre las grandes potencias que están aliadas por traer en la tierra el imperio del anticristo y etc. Al cabo de años harán alianzas y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte
para hacer la paz, pero ella no podrá retener fuerza en su brazo, ni permanecerá ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído a sí mismo a su hijo. Asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Aquí habla de un término simbólico, obviamente, y ya empieza a mezclar las cosas religiosas. Por ejemplo, la hija del rey del norte aquí está representada también por la iglesia adventista, pues la iglesia adventista es la iglesia que está más vinculada al Estado norteamericano, de manera que apoya a los Estados Unidos en algunos aspectos militares incluso. Participó ya de algunas pruebas militares de desarrollo de armas químicas y etc. Entonces, por así decir, la niña de los ojos de Estados Unidos es la iglesia adventista. E incluso la Biblia dice que esta iglesia en el cuarto sello estaría involucrada con las guerras. Esto nosotros ya vimos con evidencias claras en el propio sitio web de la iglesia, donde llevaba ya años invirtiendo dinero en armas. Entonces, la hija de los Estados Unidos va a hacer un acuerdo con el rey del norte, que es Vaticano. Uno va a decir, pero está loco. ¿Cómo la iglesia sabatista va a hacer una alianza con el catolicismo? Pues esto ya sucede en algunas partes del mundo. Hemos visto noticias estos días de un proceso ecuménico entre tres religiones, adventista, católica e islam, por ejemplo. Entonces, esto ya está sucediendo de una manera más por tras, ¿verdad?, los bastidores. Pero en el futuro eso sucederá claramente. ¿Qué va a pasar? La iglesia se va para tratar de negociar, pero como la Biblia dice, va a salir perdiendo. La iglesia sabatista, o sea que la iglesia adventista va a salir perdiendo, visto que ya está, como le dice la Biblia, siendo juzgada por Dios. Ok. Y dice así, pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con un ejército contra el rey del norte. Visto que va a ir a negociar, la iglesia no va a salir negocio, no va a dar negocio, va a perder en su negocio. Y a alguien del gobierno norteamericano no le va a gustar, de manera que la Biblia dice un renuevo de sus raíces. Cuando dice un renuevo, es alguien que viene con o sea que por lo menos con la fe y con los principios antiguos, o sea que los principios más puros de esta institución, por así decir. Y se levantará sobre su trono, va a querer defender la libertad religiosa, va a querer defender principalmente el republicanismo y etc. Y levantará sobre su trono y vendrá con el ejército contra el rey del norte. Entonces, después de esta visita, que nos va a salir muy de la hija de Estados Unidos al Vaticano, después de esa visita, Estados Unidos va a atacar al gobierno del rey del norte, al Vaticano. Y ojo a lo que dice aquí. Y entrará en la fortaleza y hará en ellos su arbitrio y predominará. Aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto. O sea que el reino del sur vendrá a Vaticano. Obviamente, el Vaticano no tiene ejército para pelear, ¿verdad? No tiene ejército para pelear, pero tiene sus aliados que están re fuertes, ¿verdad? Pero en esta primera fase Estados Unidos va a pelear contra el Vaticano, contra la Iglesia Católica, va a entrar ahí e incluso va a aprisionar algunos objetos, dioses y etcétera, que tienen ahí imágenes y muchas cosas de oro, porque la propia inteligencia brasileña ya dijo que la Iglesia Católica mucho influye en su política. O sea que
las inteligencias de militares ya saben quién es que está por detrás de toda esta historia. Y tarde o temprano ya se va a llenar de estas fantasías que hablan, que hacen. Y irá en contra del reino del Vaticano. Y ahí, como dice la Biblia, llevará cautivos, llevará sus dioses, imágenes fundidas y sus objetos preciosos, plata y oro llevará cautivos. Versículo 9. Y entrará en el reino del rey del sur y volverá a su tierra. Daniel 11, versículo 10. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos. Y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante y luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Aquí, más los hijos de aquel ¿quién? Del Vaticano. Esta acción de Estados Unidos de irse en el reino del Vaticano y aprisionar algunas cosas va a generar un incómodo a las grandes superpotencias enemigas de la democracia. O sea que las enemigas de Estados Unidos, que son Irán, Rusia, China, de entre otros. Entonces dice, mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud y de grandes ejércitos y vendrá apresuradamente e inundará. La inundación representa un ataque fulminante de guerra. Esto está en versículo 22 de Daniel 11 también. Y luego volverá a la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte en campaña. Y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. O sea que Estados Unidos va a provocar, Vaticano con sus aliados de izquierda va a revidar otra vez el rey del sur. Otra vez va a pelear con ellos y va a ganar. Entonces la primera fase de esta guerra, Estados Unidos va a ganar, ¿verdad? Habrá una segunda y una tercera fase. Entonces en la primera fase Estados Unidos va a ganar, porque dice, toda aquella multitud será entregada en su mano, en la mano del rey del sur. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur, y saldrá y peleará con el rey del norte, y pondrá en campaña grande multitud, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Entonces en esta primera fase Estados Unidos va a ganar la guerra. Daniel 11, 12 dice, y al llevarse a la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos, pero no prevalecerá. Ojo, Estados Unidos, aunque esa primera batalla venza, ¿verdad? Y se va a engrandecer porque venció el primer combate, visto que Estados Unidos está muy adelantado en términos tecnológicos, pero no prevalecerá, o sea que no terminó la guerra todavía. Versículo 13. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Ojo, aquí nosotros ya vemos que empiezan a dar importancia a los insumos. Algunas traducciones dicen con gran ejército y muchas provisiones, muchas haciendas, depende, pero todo en cuanto a kilogramos transportados. ¿Cuánto de insumo, de armamento puede llevar un país? ¿Cuánto tiempo puede permanecer en territorio hostil sin que tenga que volver a recargarse, ¿verdad? Aquí ya empieza a decir, al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Entonces el rey del norte en su primera etapa va a perder la batalla, pero no se va a dar por vencido, y va a volver con un ejército aún mayor, pero mucho más preparado. Lo que estamos viendo hoy es que China, por ejemplo, tiene muchos armamentos, pero en términos de provisiones no tiene. Entonces por esta cuestión se va a perder la primera. Bueno, aquí yo quiero abrir un paréntesis y hablar que
esta guerra aquí, como ya es la segunda fase de la guerra, va a suceder en la sexta trompeta, donde dice que Juan oyó el número de las personas, o sea que los soldados, y eran de 200 millones de soldados. El país que tiene el contingente de personas para poner en campo de batalla, este contingente es China, pues el país más populoso del mundo, con cerca de 1.300.000 personas. Entonces, China tiene sí la capacidad para poner este contingente, pero obviamente no va a trabajar sola, como nosotros sabemos. Entonces, en esta segunda fase, dice así, ya viene con más riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur. O sea que en este tiempo ya muchos otros países que hoy se dicen de derecha y que son aliados de Estados Unidos, pues no serán más, ¿verdad? Entonces muchos, por ejemplo Alemania y eso, España, en aquellos tiempos se levantarán contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión. Estos hombres turbulentos, en algunas traducciones traen los hombres que son dados a la violencia, pero los hombres de Dios. O sea que el que profiesa el nombre de Dios, pero le encanta la violencia. Entonces, estos hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Entonces, Dios muestra ese escenario de guerra. ¿Y qué sucede con el cristiano que quiere pelear? Nosotros no fuimos hechos para esto y no lo haremos, tenemos que confiar en Dios. Daniel 11, versículo 15. Pues vendrá pues el rey del norte y levantará baluarte y tomará la ciudad fuerte. Y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y aquí ya empieza el declinio del poder hegemónico de Estados Unidos. Porque el rey del norte vendrá con un gran ejército y mucha provisión, y mucha riqueza. Y vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte. Y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas. Bueno, tropas escogidas nosotros sabemos a qué se refiere. Usted que tiene conocimiento sobre el mundo militar hoy, sabe que Estados Unidos tiene uno de los mejores militares, los SEALs. Estos son militares que operan en cualquier área del mundo, en cualquier clima, en cualquier ambiente. Son hombres, prácticamente un ejército de un... Por ejemplo, 300 de estos hombres pueden desatar una guerra y pelear esta guerra. Entonces, sus mejores soldados estarán... ni estos mejores soldados podrán sostenerse en este tiempo, porque no habrá fuerzas para resistir. Al tiempo señalado, versículo 29, saltamos aquí, versículo 29 dice, al tiempo señalado volverá al sur, y más no será la postrera venida como la primera. Está hablando del rey del norte que volverá al sur. Y esta última venida no será como la primera. La primera nosotros vimos que perdió, ¿no? Que no salió victorioso. Pero al tiempo señalado volverá al rey del sur, mas no será la postrera venida como la primera. Porque vendrán contra él naves de Quitín, o sea que embarcaciones, las naves aquí representan barcos, y en portugués ya dicen navíos, ¿verdad? Y algunas traducciones también traen barcos. Porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo. Ve que aquí otra vez en la cuestión religiosa mezclada en el medio político. ¿Ok? Entonces la cuestión del pacto santo estará mezclada en este tiempo. No vamos a entrar en la profundidad aquí, pero
podemos ver que la cuestión de las personas que quieren ser santos, que quieren obedecer a Dios y sus mandamientos, van a tener problemas en este tiempo. Y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad, y volverá pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Aquí está hablando del rey del norte, ¿ok? Y vendrán contra él con naves de Quitín, y él se contristará y se enojará. O sea, que del rey del sur vendrá el rey del norte, que es Vaticano, con sus aliados, con naves, con navíos, y contra el rey del sur. Y el rey del sur, que hoy defiende la libertad religiosa, ya no lo defenderá más, ¿ok? Contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Y volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. O sea que ya va a hacer negocio con los que no quieren, o sea que la libertad religiosa, los que no quieren obedecer a Dios, los que quieren imponer el socialismo, imponer su forma de gobierno y su propia religión, tal como hace el Vaticano. Hoy si usted va a una ciudad que tiene 2 casas, la tercera es una parroquia. Eso no estoy exagerando, pero lo menos aquí en Paraguay es así. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Nosotros ya sabemos qué es el continuo aquí, a qué se refiere, ¿verdad? Ustedes ya saben, el continuo se refiere al pacto perpetuo que Dios hizo con la humanidad en la creación. La abominación desoladora está en Ezequiel 8, versículo 5 en adelante, y también capítulo 9. Ustedes van a ver la abominación que trajo la desolación sobre el pueblo de Israel. Fue la adoración al Dios Sol. ¿Ok? ¿Cómo se hará esto en los días actuales? En los días actuales se cambiará la ley de Dios por leyes que nos llevan a adorar al Dios Sol. Por ejemplo, Dios dijo en la creación que santificó el día de reposo, el sábado. Pero la iglesia hoy dice que es el domingo. El domingo es el primer día separado para la adoración al Dios Sol. Por eso que en portugués, o sea que en el portugués también se dice domingo, en español domingo, que viene del Dominus, día del Señor Sol. En inglés es Sunday, luego día del Sol. En alemán también, día del Sol. Entonces cuando se impongan leyes dominicales, tal como hizo, o sea que vino a ser el coronavirus, cuando se impongan estas leyes dominicales, bueno, ahí empezará la persecución física a los cristianos. Y pondrán en lugar del continuo, o sea que del día de reposo, de aquel día que Dios separó como santo, la abominación que trajo la desolación. Jesús también habló de eso, ¿verdad? Y cuando ustedes vean en el templo la abominación que de la desolación que habló el profeta Daniel, huyan a los montes. ¿Okay? Entonces, cuando haya leyes obligando a las personas a cultuar y adorar a Dios solamente en el domingo y prohibiendo el día de sábado, pues salgan de la ciudad. Ok. Aquí es unos detalles, ¿verdad?, del contexto que está pasando con las guerras de grandes magnitudes. Y dice así, versículo 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Entonces aquí habla ya de nosotros. Algunos con lisonjas, ¿verdad?, con buenas palabras serán llevados. El pueblo de su Dios, o sea que él conoce a su Dios, no será llevado, pero se esforzará y actuará. Versículo 33. Y los sabios del pueblo que instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego y en cautividad y despojo. ¿Por qué Jesús dijo que cuando venga la abominación desoladora, huyan? Porque va a suceder esto.
Y en su caída serán ayudados con pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Entonces, en este tiempo, cuando nosotros seamos perseguidos, muchos van a venir, pero qué siervo de Dios que eres, etcétera. ¿Cómo tú? Y nos van a querer lisonjear para convencernos de que quizás esta nuestra idea no es tan así, no está tan correcta. Pues sos un hombre de Dios, pero Dios es amor y vamos a tratar de entendernos con diálogo. Pero no se guerrea una guerra con flores. Entonces nosotros no podemos dialogar con aquellos que quieren matarnos. O sea que sacar nuestra salvación. No hay diálogo. Tenemos que huir. Porque ellos no nos van a permitir que sigamos con nuestra fe. Entonces muchos van a venir y tratar de convencernos de que no sigamos con nuestra idea de guardar el sábado, de guardar los mandamientos y esto. También algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira. ¿De quién está hablando aquí? Dios, como dice 2 Tesalonicenses, como dice también Apocalipsis, que blasfemará contra Dios, el anticristo. ¿Y de dónde viene el anticristo? Del Vaticano. Entonces, al final de la historia, Estados Unidos va a perder su hegemonía en las aguas de los mares, tal como estamos viendo los prenuncios hoy. Pero al final, todo este poder que va a vencer a Estados Unidos, le entregará al poder a un rey. A un rey cuyo, la Biblia dice, cuyo no se había dado dignidad real y que llegó al poder por engaño. La bestia del Apocalipsis vendrá por engaño, como nosotros sabemos. Se hará una falsa resurrección de un hombre, y este hombre maravillará al mundo, y las personas y reyes de la tierra entregarán su poder a él. Esto está en Apocalipsis 17. 10 reyes que no tienen un poder, pero recibirán el poder por una hora y entregarán su poder a la bestia. Entonces todo este escenario aquí son los pasos de la bestia que viene, por ejemplo, sin tocar el suelo, como dice también Daniel 8. El Vaticano está representado por un macho cabrío que viene sin tocar el suelo, o sea, él no hace ruido, nadie sabe que llega, pero al final nosotros sabemos, porque la Biblia se nos desmascara, ¿verdad? Y dice así, versículo 37, del Dios de sus padres no hará caso, o sea que del verdadero cristianismo no, ni el amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. La Biblia dice que el dragón le dará su poder a la bestia y gran poderío, o sea que su fuerza y gran poderío. Entonces el Dios que sus padres, sus antepasados no conocieron, el propio Satanás. Y él adorará al propio Satanás, como dice en Apocalipsis. Y dice así, versículo 40, pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente y caballo y muchas naves, y entrará por sus tierras e inundará y pasará. Al final no hay cómo escaparse. El rey del sur hará un último intento, el tercer intento, pero ya no hay más caso. Va a venir con... Aquí entra, ¿verdad?, esta cuestión
de la sexta trompeta, que vendrá a la largura de la tierra, o sea que a la largura de la tierra. Es como si usted mira y un ejército que desaparece en el horizonte. Entonces, de esta manera ilustra la Biblia que vendrá el Vaticano con sus gobiernos de izquierda aliados y destruirán el poder hegemónico de Estados Unidos y por siempre la libertad religiosa. O sea que por lo menos por más algunos años, por 3 años y medio prácticamente más, se destruirá. Y la persecución a los siervos de Dios obviamente empezará antes, pero este gran conflicto, pero ya estamos viendo la preparación para ellos, ¿verdad? Hay países pequeños comprando 90, 100 aviones de combate, casas. ¿Y para qué todo esto? Brasil está comprando armamentos, todos los países armándose hasta los dientes para promover la paz. Yo no creo en esto. ¿Ok? Entonces, yo creo que habrá quedado un poco claro de que en el escenario actual, ¿quién está por detrás de estas peleas e intrigas? Es el Vaticano. O sea, ya tenemos evidencias. Obviamente, se nos va a tratar de mentirosos y fake news. Pero nosotros estamos denunciando los pasos de la bestia. La bestia, la Biblia dice que tiene una apariencia de leopardo. Y el leopardo, aunque sea el animal más rápido de la tierra, pues caza a las escondidas. Él no deja que su comida, por así decir, lo vea antes que esté muy cerca. Entonces, él viene por detrás de los montes, de las vegetaciones, sin que sea visto. Pero nosotros hoy estamos denunciando que viene el guepardo, que viene el macho cabrío sin tocar el suelo. Estamos denunciando que él es que está por detrás de todo esto aquí y que al final entregarán su poder y autoridad a la bestia, al Papa Juan Pablo II que vendrá de la muerte. Entonces, ya estamos viendo los prenuncios de esto, para que después que suceda, nadie pueda decir, bueno, no sabíamos, pues Dios se nos reveló a través de su palabra. Y esto, obviamente hay mucho más cosas, mucho más detalles, ya en el término religioso, para que podamos estudiar. Ojalá podamos estudiar el próximo sábado este libro aún con más detalles, para que se nos claree un poco más la mente. Pero en realidad nosotros vemos que habrán tres combates. En el primero, Estados Unidos será victorioso. En el segundo, así en la práctica, no perderá todo, pero en el tercero ya no habrá caso, no se levantará otra vez. Perderá de su hegemonía y como nosotros vimos en los mares, tal como se ve hoy en las noticias. La corrida desesperada de China y de Rusia y de otros países en tener embarcaciones tecnológicas, porque una embarcación de este tamaño es muy difícil su construcción, es muy tardía su construcción. Un país para poder poner en más o menos 10 embarcaciones de esta al año es mucha cosa, es muchísima cosa. Entonces hay una corrida desesperada por alcanzar a los Estados Unidos, porque sin que se rompa las piernas de Estados Unidos no se puede instaurar un gobierno único mundial tal como quiere el Club de Roma desde 1973. Bueno, estas son las cosas que Dios nos trajo hoy para que sepamos que los tiempos que nosotros vivimos va a terminar muy pronto. Esta paz que tenemos hoy pues va a terminar. Quizá la guerra no llegue tan pronto hasta aquí, pero el colapso económico sí va a llegar. Y es aún peor, porque las personas que no tienen Dios en su corazón, al pasar hambre, pues se vuelven como animales. Pues quieren sostenerse. La sociedad se va a colapsar. Toda esta realidad que hoy tenemos, sabemos que está por un hilo. Y este hilo está por romperse. Entonces vemos que más algunos años, por ejemplo, si Donald Trump no se vuelve a reelegir, ¿verdad? No se vuelve a ser presidente de Estados Unidos, tenemos un tercero.
Y si ese aún no queda, o sea que el tiempo, los 4 años en el poder, visto que está una inconstancia también en el gobierno norteamericano, no sabemos si el próximo presidente va a aguantar sin ser impeachmentado. Pero si este aguanta sus 4 años, ahí tenemos en la práctica más cerca de 5 años de una relativa paz. Pero si ese es impeachmentado y viene el otro, entonces sucederá antes. ¿Ok? Entonces que tengamos nuestros ojos abiertos para que no nos agarre de sorpresa, porque nosotros sabemos qué es lo que va a suceder. Estamos viendo. Tenemos también un libro que se llama Daniel 11 que explica esta cuestión con bastantes detalles. Si usted quiere adquirir, yo tengo este libro en formato digital y usted puede contactarse conmigo y tendrán acceso a este libro. Es muy importante porque nosotros con base en informaciones podemos direccionar nuestras vidas para que no suframos tanto con el colapso económico. ¿Verdad? Tenemos ahora irse al campo. Si usted tiene oportunidad, compre una tierra, tenga un lugar donde plantar su alimento, porque que conocemos dejará de existir. Dijo Jesús sobre este tiempo: el tiempo que vendrá nunca hubo en la tierra y jamás volverá a haber. Entonces, si usted que conoce la historia ya sabe que hubo tiempos en que las madres tenían que comer a sus hijos para no morir, no piensen ustedes que será diferente ahora. Entonces, ya hubo cosas difíciles, vendrán peores. No estamos jugando. No queremos ponerle miedo, pero estamos avisando, porque si uno avisa que va a chocar el auto, uno puede prepararse, salir del auto quizás, o enriquecerse o agarrarse. Pero si uno no avisa que va a chocar el auto, uno está bien relajado, quizás sin el cinturón, choca el auto y se muere. Entonces lo que nosotros estamos avisando es que va a chocar el auto. Yo podría ser aquel pastor que viene a predicar: no, mañana será un día mejor. Tome la posesión de tu bendición. Estas mentiras ya no se caben más en nuestro tiempo. Que la Biblia dice: bienaventurado el siervo que da el alimento a sus consiervos, el alimento a su tiempo. El alimento a su tiempo refiere a dar la palabra que para el momento, la palabra que va a ayudar, la palabra que va a salvar, y no la palabra que va a masajear el ego de las personas, que les va a masajear su carácter erróneo, ¿verdad? Yo podría decir aquí: no, vamos a vivir días fabulosos, como dicen por ahí, ¿verdad? Que los días mejores vendrán. No es verdad. No es verdad. No es verdad. Entonces, que quede bien claro para nosotros, los siervos de Dios, que hay una seriedad en todo esto. No estamos aquí jugando al intérprete de las profecías. Estamos tratando de colocar lo más simples posible para que ustedes puedan entender y para que puedan salvar sus vidas, sus almas y sus familias. Porque yo temo que quizás no tengamos 5 años. Quizás menos. Porque la inconstancia de los gobiernos hoy día se nota a ojos claros, e incluso en nuestro país, Paraguay. La insatisfacción del pueblo con sus respectivos gobernantes es clara. Es clara. Brasil tuvo una respiración con este nuevo presidente de derecha, Jair Bolsonaro, que por muchos es ovacionado, es querido por muchos y obviamente es un hombre temente a Dios. Pero lo cuanto ha sufrido este hombre por la opresión de la izquierda, de los agentes de la izquierda, no está escrito. Entonces, pero acá en Paraguay, nuestros gobernantes son de orientación de izquierda y tememos que no hagan buenas, o sea, que no tomen buenas actitudes en favor del pueblo. Y por esta cuestión el pueblo, una buena parte del pueblo está insatisfecho con esto. Entonces vemos en otros países, Chile, Argentina,
la insatisfacción del pueblo, y en Estados Unidos no está diferente. Elecciones que son fraudadas y etcétera, con mucha desconfianza entre los poderes. Está realmente difícil la cuestión política mundial. El país que no está con problemas en la política son los países de orientación de izquierda, por así decir, que tiene su dictador y ese no sale de ahí ni que se lo pague. Nos diga bien Venezuela que tanto intentó Estados Unidos sacarle a Maduro de ahí y no se puede. Rusia, Putin está a mucho tiempo también. China, no hay que decir. Irán, no hay lo que decir. Entonces, estos países que supuestamente no tienen problemas políticos es porque ya tienen la forma de gobierno esperado por el Vaticano, que es el problema acerca del socialismo, el comunismo. Bueno, esperamos que esté quedado claro. Obviamente este tema está vinculado al Apocalipsis, porque Apocalipsis es la revelación del libro de Daniel. Entonces todo lo que dice aquí usted puede encontrar la respuesta más clara en Apocalipsis. Por eso la cuestión de las multitudes de ejércitos encontramos ahí. Entonces abramos nuestras Biblias en Apocalipsis 3, versículo 10, porque el Señor nos envía el alerta, pero nos envía también el afago, ¿cómo se puede decir? La consolación. Y también nos enseña qué tenemos que hacer. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ya vimos que este juego de Rusia, China y Estados Unidos en el mar, estas tensiones no se va a acabar bien. ¿Y para quién es que va a sobrar al final? Para nosotros. E incluso Estados Unidos, que es la segunda bestia de Apocalipsis, se de un predicador de la libertad a un perseguidor al pueblo de Dios. Entonces, el poder que tiene hoy Estados Unidos para promover la libertad, pues tendrá para cazar al pueblo de Dios. Esto la Biblia también nos revela. Entonces, ¿quién estará por nosotros en este entonces? Únicamente Dios, si es que guardamos su palabra. Apocalipsis 14 dice, ¿a qué se refiere esta palabra de paciencia? 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús Cristo. Entonces, el guardar los mandamientos y tener la fe en Cristo, porque el hombre no puede guardar los mandamientos solo, nunca podrá, es imposible, sin tener fe en Cristo, y por la gracia que hay en Cristo, él sí es transformado y puede entonces luchar contra su pecado y día tras día vencerlos. Día tras día buscar vencerlos y con victorias. Por eso la Biblia dice que con Cristo es de victoria en victoria. Hoy usted venció un pecado, mañana vencerá en victoria. Entonces, Dios reconoce como santos a aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Para este tiempo, les dejo para que usted lea en casa completo el capítulo 91 de Salmos. El capítulo 91 de Salmos está ligeramente vinculado a los temas proféticos de los últimos tiempos. Dios promete la liberación, Dios promete la protección, pero con un detalle importante en el final del texto, que dice: por cuanto me has amado, por tanto yo también te protegeré, etcétera, etcétera. Lean en casa Salmo 91. Que Dios los bendiga. Si usted hace falta, si necesita una ayuda, una oración, si necesita alguna orientación, pues hable conmigo. Mi número está en la página y si es en YouTube, está en la descripción del video. Bendiciones.